Continuando con el curso de Medicina Interna 1, hoy vamos a ver dentro del capítulo de cardiología, hipertensión arterial y enfermedades pericárdicas. Empezando con el tema de hipertensión arterial, damos algunas definiciones importantes. Es una enfermedad en la cual la presión arterial está elevada por encima de los valores normales. ¿A qué se le llama valor normal? Valor normal, según la guía de la Sociedad Americana del Corazón, nos dice que presión sistólica por debajo de 120 milímetros de mercurio y presión diastólica por debajo de 80 milímetros de mercurio. Cualquier alteración por encima de eso se considera hipertensión arterial. Como tal, hay que diferenciar momentos en los cuales sube nuestra presión, que se llama hipertensiones fisiológicas y no es una enfermedad hipertensiva, o eventos que nos llevan a desencadenar por un periodo corto hipertensión arterial, dando lo que conocemos como crisis hipertensivas. Entonces hay que separar ello. Hipertensión arterial como enfermedad es una persona que durante todo el tiempo está manteniendo cifras por encima de esos valores normales. Definiciones. Se llama hipertensión de bata blanca e hipertensión enmascarada. Se podría decir son antónimos o son dos cosas que son contrarias. Por ejemplo, muchos de ustedes han escuchado sobre la hipertensión de bata blanca. Aquella persona que cuando es atendida por un paciente, por un personal de salud, se siente inquieto, se siente con miedo y eso hace que suba su presión arterial. Y cuando medimos la presión arterial, va a dar valores elevados. Cada vez que el médico o la enfermera o el personal de salud le mida la presión arterial, va a estar por encima de lo normal. Pero si no fuese el caso, su presión durante el día está bien. Doctor, ¿y eso cómo se demuestra? ¿Cómo yo estoy seguro de demostrar que es así? Si le voy a medir, va a subir de todas formas. Colocándole un equipo de monitoreo de 24 horas. Bien. En la hipertensión enmascarada es lo contrario. Es un paciente que durante el día mantiene presiones elevadas, pero en el momento que se le va a medir, su presión arterial baja. Todavía no hay una explicación del todo exacta para decir por qué se da, pero a ello le llamamos hipertensión enmascarada. Para estos dos casos, en donde me va a ser difícil llegar a establecer lo que llamamos enfermedad hipertensiva, tenemos que hacer monitoreo de la presión arterial de 24 horas mínimo. Como no encontré una foto en internet, tuve que colocarme mi aparatito y tomarme una foto. Este aparatito se llama monitor ambulatorio de presión arterial, también conocido como MAPA. Monitor ambulatorio de presión arterial. ¿Sí? La hipertensión refractaria o resistente es aquella cuyo tratamiento que yo he establecido no está haciendo efecto. Eso es una hipertensión refractaria o resistente. Hasta que yo agote la terapia triple. Ahorita vamos a hablar de cómo se establecen las terapias farmacológicas en hipertensión arterial. Recién podríamos pasar a partir de ahí a decir hipertensión refractaria o resistente. Se llama pseudo resistente cuando no está haciendo también efecto los antihipertensivos en mi paciente, pero es producto de que él no está tomando la dosis adecuada, varios días se olvida de tomar sus medicamentos, y porque no hay una adherencia al tratamiento, es que parece que no está haciendo efecto el tratamiento. Eso se llama hipertensión pseudoresistente. Hablemos entonces a qué llamamos o cómo clasificamos a la presión arterial de acuerdo a los niveles. Se va a llamar elevada con esos valores de sistólica o diastólica. Recuerda que esto es I/O, o sea, pueden ser los dos, como puede ser uno solo de esas dos condiciones. Eso es elevada. Hipertensión arterial grado 1 aquí, y con estos valores, hipertensión arterial grado 2. La recomendación que se da en todas es utilizar los cambios de estilo de vida. La recomendación entonces en todo este tipo de presiones arteriales elevadas, tanto en la normalidad también, es mantener los estilos de vida saludables. A eso le llamamos medidas no farmacológicas. En todos va a estar eso, medidas no farmacológicas. Deben saber desde ahora que cuando tú tienes una presión arterial elevada, todavía no estás en grado 1 de hipertensión arterial, basta las medidas no farmacológicas o cambios de estilo de vida
para poder volver a la normalidad a esos valores de presión arterial. Muy importante, entonces, las medidas no farmacológicas. Doctor, ¿cuáles son esas medidas no farmacológicas? Esas medidas no farmacológicas las tenemos aquí. Por ejemplo, que el paciente empiece a llevar una dieta saludable. Una dieta saludable. Si es un hipertenso, ya no diríamos dieta saludable, sino una dieta que trate de controlar y mejorar la presión arterial, y hay dietas de diferente tipo. Una de las que se conoce mundialmente es la dieta DASH, una dieta específica para hipertensión arterial que ha dado muy buenos resultados. ¿Qué sucede? Que cuando tú tienes una dieta saludable, con la corrección de tu dieta puedes disminuir tu presión arterial en 5 a 10 milímetros de mercurio. Y de esa manera puedes bajar, puedes permitir que baje la presión arterial de 5 a 10 milímetros de mercurio. Bajar de peso también es importante. Mantener un IMC, índice de masa corporal, menos de 25, o sea, no tener ni siquiera sobrepeso, sino tener el valor normal del índice de masa corporal, nos ayuda a estar adecuadamente saludable y tener menos riesgo a desarrollar hipertensión arterial. Se dice que aquel paciente que es obeso, por cada kilogramo perdido, baja 1 punto en su presión arterial. La ingesta de sal tiene que ser baja para poder corregir estos valores de presión. ¿A qué le llamamos ingesta de sal baja? Menos de 6 gramos de sal por día. Eso es ingesta de sal baja. Para que te des una idea, cuando tú pides un chaufa en un chifa, tu plato de chaufa, junto con tu caldito, tienen 4 gramos de sal. O sea, ya estás consumiendo 2/3 de lo que debiste consumir en todo el día. ¿Bien? Para que te des una idea de cuánto comemos mal, nos solemos comer mal. Entonces, bajar la sal va a ayudar a bajar 5 milímetros de mercurio tu presión. Ingesta natural, no con suplementos, sino ingesta natural de calcio y potasio. Alimentos ricos en calcio, alimentos ricos en potasio. Ayudan también a bajar. Actividad física, no menor a 30 minutos de ejercicios de naturaleza aeróbica. No los isométricos que te permiten ganar volumen muscular, sino los que permiten que el corazón se entrene, que son los ejercicios aeróbicos. Entonces, mínimamente más de 30 minutos por día. Perdón, acá. Mayor o igual a 30 minutos por día de ejercicio aeróbico. Y por último, el consumo de alcohol. Si eres un alcohólico, hay que bajarle. ¿A cuánto, doctor? A lo mucho 2 copas por día. ¿Sí? Doctor, no, yo solo soy alcohólico que toma los fines de semana, entonces de lunes a sábado son 2 por 6, 12, o sea que ese día que me voy a emborrachar, el único día de la semana, puedo tomar hasta 14 vasos, porque usted me dice 2 por día. Sí, así no funcionan las matemáticas en el caso de la salud, pero la idea es mantener un consumo máximo por día, así no tomes todos los días, de 2 copas de alcohol. Un consumo que va de 20 a 30 gramos de alcohol por día. ¿Sí? Y eso va a ayudar a bajar la presión arterial. Factores de riesgo que predisponen a desarrollar hipertensión arterial. Ojo, antes de esto, debo decirte que la hipertensión arterial se va a clasificar en la primaria, que es básicamente el 95% de los casos, los pacientes, e hipertensión secundaria, que solamente abarca el 5%. La hipertensión primaria, llamada esencial o idiopática, todavía no se establece, no hay un consenso del por qué es lo que causa este mecanismo de elevación de la presión arterial. Se postula que existen algunas aberraciones en los mecanismos nerviosos, los mecanismos vasculares, incluso mecanismos hormonales que permiten el control de la presión arterial, y como se disturbian o hay un trastorno de estos mecanismos, sube la presión arterial, pero todavía no está demostrado por qué. Muchos dicen que es factor genético, porque se ha visto que hay gran componente de antecedentes familiares. Sin embargo, en cuanto a presión arterial primaria, esencial o idiopática, nada está dicho. Por eso es que factores de riesgo estamos colocando todo ello, de acuerdo a la característica que tienen nuestros pacientes hipertensos. La edad, más de 40 años, la etnia, sobre todo, es más frecuente en raza negra.
raza negra. No te ofendes, ¿verdad? Por eso, vamos en el siglo XXII, no tendrías por qué hacerlo. Sobrepeso, sedentarismo, dislipidemias, tabaco, exceso de alcohol y exceso de sal son los factores de riesgo. Doctor, pero yo tengo una tía que come sal que da miedo, o tengo un tío que toma alcohol que da miedo, ya tiene 60 años, toda su vida ha sido así, y su presión arterial está normal. Entonces no me venga usted a engañar que el exceso de alcohol y el exceso de sal desarrollan hipertensión. No te estoy diciendo eso. Por eso es que acá decimos factores de riesgo. Si no quieres tener enfermedades, hay que evitar los factores de riesgo que te predisponen. No significa que van a ser o van a generar que tú tengas una enfermedad. La hipertensión arterial secundaria es por una causa específica. Causa específica. ¿Me confirman si estoy grabando, por favor? Sí, doctor, sí estoy grabando. Gracias. Depende, entonces, qué esté originando. Si nosotros logramos saber cuál es o el por qué la presión arterial de este paciente está elevado, a eso le llamamos hipertensión secundaria. Por ejemplo, pacientes que tienen estenosis de la arteria renal, al llegarle menos flujo sanguíneo a los riñones, estos riñones interpretan de que hay poca sangre y entonces generan fenómenos de activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona para subir la presión sistémica, pero en ningún momento estaba pasando eso. Entonces la presión arterial sistémica empeora porque no estaba baja. El riñón interpretó que estaba baja porque no le llega el flujo sanguíneo. Por eso es que pacientes que tienen estenosis de la renal desarrollan un cuadro que se llama enfermedad renovascular, que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y produce hipertensión arterial. Cada uno de estos eventos que tú ves acá tiene su respectiva explicación fisiopatológica del por qué genera la hipertensión arterial. Eso lo estudias en fisiopatología. No vamos a mencionar todos. A ver, alguien que me diga uno de estos que quiere que mencione el por qué. Por favor, señálenme alguno. O pasamos, todos, no hay ninguna complicación con ellos. Apnea. Listo, el apnea del sueño. Lo que sucede con el apnea del sueño es que las personas que sufren de ello son personas que clínicamente roncan mucho en la noche, no tienen un sueño reparador porque no se oxigena adecuadamente su su cuerpo, y porque su cerebro no descansa. Entonces, ¿qué sucede? Que pasa, como su nombre lo dice, por periodos de hipoxia durante la noche, apnea del sueño, ¿sí? Apnea, hipoxia, porque no, hay momentos que no respiran, ¿no? Son la clásica pacientes que, aparte de los ronquidos, lo más característico es que de pronto dejen de ventilar y tras 1 minuto o incluso 2 minutos, den un respiro profundo, ¿sí? Como si su cuerpo quisiera inhalar oxígeno porque no lo estás haciendo y continúen ventilando, ¿bien? ¿Qué sucede? Que estás haciendo que el cuerpo humano en las noches tenga poco oxígeno. El cerebro interpreta eso y durante toda la noche está mandando y mandando neurotransmisores, activando el sistema simpático para que pueda subir la presión, porque a más presión, más perfusión sanguínea y más oxígeno al cerebro. Y como se ha desgastado enviando, tu presión arterial obviamente durante la noche está peor, pero en el día todavía quedan esos reflejos, esas señales, y por eso es que mantienes presiones arteriales altas. Bien, chicos, entonces cada uno de estos tiene su respectiva explicación. Les invito a que lo lea. Ahora, quiero sí darte algunos, aunque creo lo podemos hacer en datos claves. Sí, lo podemos hacer en datos claves para decirte algunas triadas, algunos signos característicos de ello. Continuamos por acá. Entonces, etiología. La clasificación que teníamos abajo es la clasificación etiológica. Si no hay una causa evidente, primaria. Si es que tenemos la causa evidente, secundaria. ¿Qué causas pueden ser? Esto es primaria, o sea, mecanismo no definido con claridad. Y todo lo de acá vendrían a ser secundaria, ¿no? Tumor, por ejemplo, en el feocromocitoma, cualquier tumor que produzca catecolaminas, específicamente un tumor del lugar donde se produce catecolaminas con gran cantidad, que es la médula de la glándula suprarrenal, esa enfermedad se llama feocromocitoma. Entonces, va a producir gran cantidad de catecolaminas, va a tener mucha actividad del sistema simpático y dentro de ello está expresado en presión arterial elevada. Enfermedad de vasos sanguíneos, tanto periféricas como de órgano, y todo lo que tú ves ahí, ¿sí? Otras causas también de hipertensión secundaria. Entonces, claramente la etiología de aquí para abajo se debe a las famosas hipertensiones secundarias.
Antes de pasar a la diapositiva, quiero aclarar lo siguiente. Hay que siempre sospechar, recuerda que solamente es un 5%, pero hay datos clínicos que me ayudan a sospechar que mi paciente pueda tener una hipertensión secundaria. Y primero teníamos que descartar eso, porque ¿de qué me vale que un paciente con hipertensión secundaria yo esté dando el antihipertensivo si la causa no le estoy tratando? Si al desfeocromocitoma le doy al antihipertensivo, mejoro la presión, pero él sigue produciendo las catecolaminas y sigue haciéndose daño a su cuerpo. Tengo que curar la hipertensión atacando la causa que está originando a esta hipertensión secundaria. Por eso es importante recordar esto. Si tu paciente está presentando de pronto presiones elevadas, o sea, normalmente no estuvo así, y justo de forma abrupta hay un aumento, lo que se llama aumento agudo de la presión arterial, valores anormales de presión arterial de pronto, porque la hipertensión se va instaurando poco a poco, súbito, o sea que da clínica, da mucha clínica, mucho dolor de cabeza de pronto, o síntomas relacionados a la hipertensión que han aparecido junto con ella y abruptamente. Inicio en la niñez. Si inicia valores de presión elevada desde que uno es niñito, probablemente se trate de una enfermedad renovascular, ¿sí? O de algún tumor, o de alguna enfermedad congénita que lleve a distorsión de hormonas tiroideas o de la hormona de crecimiento. Entonces, hay que tener cuidado cuando la persona debuta con hipertensión en niños. Lo primero que tienes que hacer un niño hipertenso es evaluar cuál es la causa, porque tiene que haber una causa. Si que no tenga factores de riesgo previos, o sea, que aparentemente sea sano, coma bien, tenga un buen físico, un buen peso, no tenga antecedentes en la familia de hipertensivos, no fume, entonces no tome alcohol, dieta, todo ok. Entonces, si no hay factores de riesgo y el paciente está haciendo hipertensión, lo más probable es que sea secundaria. Maligna significa que sea una presión alta que aparece y sigue subiendo, y cada vez más, y sigue empeorando, y mi paciente se descompensa. Eso es maligna. Entonces, que mi paciente debute con presión arterial y cada vez empeora en un corto plazo, entonces eso me da el diagnóstico de hipertensión arterial maligna, también llamada acelerada, que me parece un mejor término para entenderlo. Es diferente a hipertensión severa. Hipertensión severa quiere decir que mi paciente tenga presiones arteriales tipo crisis hipertensiva, presión arterial sistólica más de 180, presión arterial diastólica más de 120 y las tenga de forma sostenida. Entonces, presiones severas me dicen que es una hipertensión secundaria, hasta demostrar lo contrario. Y obviamente refractaria al tratamiento, que el tratamiento hipertensivo que le estoy dando a mi paciente no esté funcionando, entonces hay que empezar a descartar hipertensión secundaria, porque probablemente eso sea la causa. ¿Sí, chicos? Esos datos importantes para poder manejar a mi paciente. Veamos. ¿Cómo es el manejo? No me han dicho nada, chicos. ¿Algún error, alguna falta o omisión del llenado del material? Dígamelo en la clase y no esperen al último, por favor. Se les pide, muchas gracias. HMOD, ¿qué es eso, doctor? ¿Alguien sabe qué es ello? Son siglas en inglés que quiere decir daño orgánico mediado por hipertensión. Dicho de otro modo, órganos diana de la hipertensión. ¿Sí? Daño orgánico mediado por hipertensión. Entonces, ¿qué te daña la hipertensión? ¿Por qué es tan peligroso, doctor? Si tengo presión alta, ¿qué me va a causar? Te va a causar problemas en el corazón, en los vasos sanguíneos, tanto centrales como periféricos, en los riñones, en los ojitos y en el cerebro. Y he traído una diapositiva en donde vamos a ver y analizar cada uno de estos daños. Entonces, esto significa daño que causa a los órganos o principales órganos a los cuales daña la hipertensión arterial. Y hay que saberlo y tenerlo en cuenta. Antes de hablar de ello, pasemos a lo que es el abordaje de un paciente con presiones arteriales altas, ¿sí? Si tenemos un paciente con presión arterial alta, depende cuánto valor sea para poder seguir con mi flujograma. Es un valor muy elevado me refiero a valores de presión sistólica más de 180 y de diastólica más de 120, o es menor a esos valores.
Si es mayor, o sea, si estamos en esos valores muy altos, estamos en el escenario de lo que llamamos crisis hipertensiva. Y si no, dentro de lo probablemente que sería un paciente hipertenso. Veamos. Crisis hipertensiva, que es donde tenemos que actuar de inmediato. Ante una crisis hipertensiva tenemos que preguntarnos rápidamente, ¿el paciente está grave? ¿Hay síntomas graves? ¿Hay síntomas de gravedad? ¿Sí o no? Recuerden que que le duela la cabeza al paciente, que solo tenga dolor de cabeza, no me indica gravedad. Doctor, pero le duele feísimo. No me indica gravedad. Si la cabeza está empeorando el dolor poco a poco, más, y sigue empeorando, va subiendo, ahí sí me indica gravedad. Pero el nivel, un nivel cualquiera fuese de dolor de cabeza que sea sostenido, no me va a indicar gravedad. Doctor, que esté mareado, que tenga vértigos, tampoco me indica gravedad. Son parte de la sintomatología que se presenta en cualquiera de estas dos entidades, que vamos a llamarla urgencia o emergencia. Entonces, una crisis hipertensiva tenemos que clasificarla si es una urgencia o es una emergencia. Urgencia hipertensiva o emergencia hipertensiva. ¿Cómo la clasificamos? Con la presencia de síntomas graves. Doctor, ya me dijo que dolor de cabeza sostenido y mareo, vértigo no es. Si le sangra la nariz, tampoco. El sangrado de la nariz escaso no es sinónimo, porque es normal que los vasos del tabique nasal, del plexo de Kieselbach, se rompan con valores de presión arterial muy elevados, o sea que es normal. Doctor, que mi paciente esté con sueño. Ojo, una cosa es que tenga sueño y otra cosa es que tenga trastorno del sensorio. Si tiene trastorno del sensorio, eso sí es síntoma grave. Pero si solamente tiene sueño, ¿sí? Porque no durmió bien, hay que averiguar, por eso hay que hacer la entrevista correctamente. Si solamente es un sueño, entonces no es síntoma de alarma. Doctor, dígame de una vez cuáles son los síntomas de alarma. Los síntomas graves o de alarma son afectación de órganos. Por ejemplo, que por la crisis hipertensiva el paciente esté haciendo un accidente cerebrovascular o esté haciendo una encefalopatía. Encefalopatía hipertensiva, que la vamos a aclarar posteriormente en la DEAP. O sea, mi paciente está debutando con el cuadro de un ACV, eso sí es síntoma de alarma. ¿Y cuál es la característica? Ya lo vimos en las clases de neuro, revisa cómo se identifica un ACV hemorrágico isquémico. ¿Sí? Si mi paciente tiene trastorno del sensorio, también encefalopatía hipertensiva genera trastorno del sensorio. Está en estupor, está comatoso mi paciente, o ha perdido la conciencia. Si mi paciente está haciendo un síndrome coronario agudo, que ya hemos hablado de eso, también es síntoma de alarma. Si mi paciente está haciendo falla renal, y una de las características es que no haya orinado hace más de 8 horas, ¿sí? Hay que evaluar, obviamente, si es que se ha ido, si hay una oliguria o una anuria como tal. ¿Bien? Si mi paciente tiene sintomatología respiratoria, tiene disnea. ¿Por qué se produce disnea en crisis hipertensiva? Por el líquido que se va acumulando en los pulmones, ¿sí? Lo que llamamos edema de pulmón, edema pulmonar. Entonces tú ya tienes toda tu semiología para identificar cómo sé que mi paciente tiene edema de pulmón. O si es una gestante que está haciendo y está catalogada dentro de lo que llamamos preeclampsia, ¿no? Fenómenos hipertensivos, hipertensión en embarazo. Ahí sí, esos son síntomas graves. Y eso sería una emergencia. Si no cumple con ellos, pues solamente es una urgencia. ¿Cuál es la diferencia? Que si es una urgencia, el manejo no es agresivo. El manejo no es agresivo. Pregunta, cuando te llega un paciente, bueno, has visto, no sé, o tú lo has hecho, cuando te llega un paciente, ¿qué es lo que has visto que le hacen cuando tiene presión arterial elevada? De repente ha sido externo, o algunos de ustedes son internos, no lo sé, en sus rotaciones, o no sé, ¿han vivido esa experiencia?
¿qué le dan a un paciente con presión arterial alta? Ni siquiera en valores de crisis hipertensiva, ¿eh? Sino que está en 150, 120. 150, 120. Captopril sublingual. Ya, sublingual. El captopril sublingual es tratamiento de emergencia hipertensiva. Y es un error que se comete a nivel de Perú. El detalle es que el captopril no tiene mucha, o sea, está en el limbo, ¿ya? El captopril está en el limbo. El captopril sublingual está en el limbo, pero más estaría orientado a la terapia de una emergencia hipertensiva. Y solamente en esos casos tenemos que darlo. Doctor, entonces en la urgencia va a depender. Si mi paciente es hipertenso y no ha estado tomando, 2 meses no ha venido a recoger su medicamento, o me cuenta que ha estado dejando de tomar y ahora debuta con una presión de crisis hipertensiva, entonces ya sé que mi paciente es hipertenso. ¿Qué tengo que hacer? Que tome su medicamento hipertensivo, darle su receta, hablarle, hacer la educación y formar adherencia en el tratamiento. Y no hay problema, no tengo por qué bajarla de inmediato esa presión, porque tengo de 24 a 48 horas para que esa presión se normalice. Quiere decir que ese paciente le voy a decir, señor, dentro de 2 días lo viene nuevamente. O si presenta estos síntomas de alarma, se va a emergencia. Si empeora, se va a emergencia. Pero si no, dentro de 2 días, así esté bien, yo lo quiero ver aquí, en el control. ¿Sí? Para saber si es que después de esos 2 días ya bajó la presión arterial. Entonces no me tengo por qué alocar. No me tengo por qué alocar. Y si no es un paciente hipertensivo y está haciendo una crisis hipertensiva, tengo que averiguar el motivo, buscar la causa. Clásico, mujeres que están llorando, se han peleado con el enamorado, se han peleado con su familia, o viceversa, también jóvenes que se han peleado con su familia. Entonces, personas que han pasado por un problema familiar muy fuerte que los lleve a estar llore, 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 o la pérdida de algún familiar, hacen también crisis hipertensivas. Entonces, rápidamente en ese paciente lo más probable es que sea por ello. ¿Qué tengo que hacer ante ese paciente? Tengo que guarde reposo, que se calme, tengo que calmarlo, tengo que hablar con él, que se desfogue un poco. Y si es incontrolable, porque hay pacientes que se murió mi mamá, yo la quería, y lloran, tú tratas de calmarlo y siguen llorando y está empeorando, entonces hay que medicarlos con, por ejemplo, puedes utilizar sedación ligera, darle 5 miligramos de diazepam, la presentación en vía oral, que tome la pastillita. Esta pastillita le va a ayudar, le dices, ¿sí? Para hacer una sedación ligera. No lo vas a dormir, lo vas a sedar un poco. ¿Bien? Entonces, ese sería. Cada una de las causas que sea en la urgencia hipertensiva tiene su respectivo manejo. Si es que voy a utilizar algún tipo de hipertensivo, tengo que utilizarlo vía oral, pero no vía sublingual ni endovenosa, vía oral. Si le doy el captopril le voy a dar cada 8 horas, ¿sí? 6 a 8 horas, depende de mi paciente, de su peso y todo, ya eso es terapéutica, pero oral, que se pase la pastilla, no que la coloque sublingual. ¿Muy bien? Monitorizar entonces a mi paciente, reposo, porque normalmente con el reposo calman. Si no, puedo utilizar sedación, monitorizar a mi paciente, funciones vitales, estar pendiente de él por lo menos 2 a 3 horas. Luego, en ese tiempo, buscar la causa, definir cuál es la causa para establecer el tratamiento respectivo. En el caso de una emergencia hipertensiva, sí, lo más pronto que pueda tengo que bajar la hipertensión arterial, lo más pronto que pueda. Hay una excepción. La excepción es que mi paciente esté haciendo un ACV. Si el paciente está haciendo un ACV, no puedo bajar de frente la hipertensión arterial. La tengo que bajar poco a poco. De ahí, cualquier otra causa que esté originando la emergencia hipertensiva, tengo que bajar la presión arterial por lo menos hasta un 25% del valor con el que me vino. ¿Sí? Tengo que bajar. Y si lo puedo llevar a la normalidad, mejor. ¿Bien? Entonces, sí o sí hospitalizamos, sí o sí damos medicación y la medicación es intravenosa, es manejo intravenoso. Como les digo, dependiendo de la etiología, voy a utilizar el respectivo medicamento. Descenso de la presión arterial tiene que ser rápido, breve. Aquí no, aquí el descenso es de 24 a 48 horas. Hay que hacer una monitorización intensiva. Cada ratito, si tengo y dispongo de monitoreo avanzado, lo coloco. Y también buscar la causa. ¿Cuál es la causa de esta crisis hipertensiva? Las crisis hipertensivas, por lo general, se invierten, ¿no? Mientras que la presión arterial elevada
lo más probable que un paciente cuando tenga hipertensión es por primaria o idiopática, 95%. Las crisis hipertensivas, más del 90% son por causas secundarias, o en su defecto también se suman ahí el grupo de hipertensos que están mal controlados. Pero poco o menos del 10% son pacientes que no tienen hipertensión, que ninguna causa lo explica y que estén debutando con hipertensión. Eso es poco, porque ya te dije que una de las sospechas de que tú no teniendo hipertensión tengas una hipertensión con valores muy altos de pronto, eso es hipertensión secundaria, hasta demostrar lo contrario. ¿Sí, chicos? Bien. Vámonos por el lado de si los valores son no de crisis hipertensiva. Entonces, ahí tengo que evaluar a mi paciente, hacer la respectiva, abrir la historia clínica, antecedentes, hacerle todo lo que es anamnesis, examen físico. Y hay que controlar la presión arterial. Si es que no está sintomático mi paciente, pues hay que controlar su presión arterial para confirmarlo. Y si está sintomático, pues hay que darle hipertensivos. El hipertensivo que se prefiere en esta primera fase son el enalapril, por 1 a 2 días si es que está sintomático. 10 miligramos cada 12 horas, 1 a 2 días. Pero después de eso, pasado, hago el control en 2 días, ya no hay síntomas, la mayoría de ellos. ¿Qué tengo que hacer? Confirmar que los valores de presión arterial estén elevados. ¿Cómo se confirma? Para poder establecer que mi paciente es hipertenso, por lo menos 2 valores, más de 2 valores. Yo suelo en mis pacientes hacerlo la medición en 5 días distintos. La guía dice basta con 2, pero yo prefiero así abusar y hacer 5. Ya depende de ti como médico que quieras hacer. La guía te dice basta con 2 valores anormales en 2 días distintos, cumpliendo las características que se deben tomar para medir la presión arterial. ¿Cuáles son esas características que se deben tomar para medir la presión arterial, chicos? Que el paciente cuando venga repose 15 minutos mínimo, que no esté alterado emocionalmente. Tú en esos 15 minutos tienes que ver que no esté alterado emocionalmente, conversar un poco con él mientras está sentado en esos 15 minutos y le vas preguntando de su vida, porque te das con preguntas sencillas de cómo está y tu familia y todo eso, te vas dando cuenta cómo responde y haces rápidamente, identificas, eso sí ya el manejo de habilidades blandas que debes desarrollar como médico, identificas que algo le está molestando, de repente el trabajo, lo han botado, etcétera, problemas en la casa, etcétera. Entonces, si ya ves que está así, esa presión arterial que vas a tomar no sirve. No sirve, ¿sí? Sobre todo si es que se nota muy estresado el paciente. Ese es 15 minutos de reposo físico y emocional. Hace 24 horas no debe haber consumido ni siquiera un poquito de alcohol, ni siquiera drogas. También puedes eliminar el café y tabaco y el té también. 24 horas esos alimentos no los debe haber consumido antes. Y si lo ha hecho, hay que decirle, señor, vuelve mañana y trate de no consumir esos alimentos o esas sustancias. Y 30 minutos antes de que venga, no debe haber comido nada, ni siquiera agua. O sea, el último sorbo de agua que debe haber dado es hace 30 minutos. Hay que tener en cuenta, porque muchas veces no tenemos esas medidas y nos reportan valores de presión arterial anormales. No tanto, pero en el límite superior, y tú podrías diagnosticar como presión elevada o incluso como presión arterial, hipertensión arterial grado 1. Así que a tener cuidado con ello. Tenemos que estratificar al paciente, ver en qué nivel, según esto, ya, ¿qué valores tiene mi paciente? ¿Cómo lo voy a catalogar? Hipertenso, grado 1, grado 2. También tengo que evaluar su riesgo cardiovascular y existen aplicativos, ya te he dicho que vayas descargando en el celular, que son para medir riesgo cardiovascular. Hoy día vas a descargar. Riesgo cardiovascular, pones en tu celular y te sale ahí en la Play Store, aplicativo. ¿Sí? Entonces, te clasificas si tienes un riesgo cardiovascular bajo o un riesgo cardiovascular alto. Y esas dos características me van a ayudar para la terapéutica. ¿Sí? Me ayuda el nivel y me ayuda el riesgo cardiovascular. ¿Exámenes complementarios que tenemos que sacar? Claro que sí, porque hay algunos medicamentos que no se deben dar cuando algunos valores estén alterados. Por ejemplo, cuando tú tienes el perfil renal alterado,
basando específicamente al que paciente tiene un problema renal, o sea, una insuficiencia renal. Si tienes una insuficiencia renal, está contraindicado, chicos, los medicamentos que eleven potasio. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina que elevan potasio. No podemos entonces recetarlos para pacientes con enfermedad renal crónica instaurada o con una falla renal aguda, también no la podemos dar hasta corregir esa falla renal. Por eso es importante ver el perfil renal, el perfil metabólico, porque de repente, aparte de hipertensión arterial, tiene dislipidemia y tiene diabetes, entonces ya es otro manejo, porque estamos hablando dentro de lo que se llama síndrome metabólico. Su perfil endocrino me va a ayudar a descartar, si se puede, alguna de las causas secundarias, electrocardiograma para ver si hay alguna falla cardíaca y otros exámenes de rutina. Por ejemplo, otros exámenes de rutina que sí o sí tienes que hacer en un hipertenso, desde la primera vez que lo ves, es examen de fondo de ojo, para ver si ya hay algún tipo de lesión y cómo está, y escribirlo en la historia. Porque para que veas la evolución en los siguientes controles, nuevamente lo examines. El fondeo de ojo en un hipertenso lo puedes hacer cada 6 meses, ¿sí? Dependiendo también del estadio del paciente. Entonces, exámenes complementarios nos ayudan mucho tanto para la evolución, pronóstico del paciente y su control. Tratamiento. Primero, sí o sí, cualquiera fuese, hay que seguir con las medidas no farmacológicas. Son muy efectivas para presiones arteriales elevadas y hasta grado 1 son muy efectivas. Para las siguientes no tanto, pero hay un porcentaje mínimo de efectividad. Para la grado 2 poco ayuda, pero hay que hacerlo. Medidas no farmacológicas, todas las que hemos conversado anteriormente. La actividad física, la dieta, por ejemplo, esta dieta que es la dieta DASH, la dieta baja en sal, alta en frutas, alta en lácteos, en granos o frutos secos, como le llamas. ¿Sí? Es una dieta específica. Si quieres, revísala. Recomendada para hipertensos. El alcohol, consumo moderado. ¿Cuánto como máximo? 2 copitas máximo. Presupuesto ahí las 2. 2 copitas máximo por día. Bajar de peso. No, al revés, ¿no? Ese es subir de peso. Bajar de peso. Bien. Consumo elevado de potasio, platanito. O también los vegetales de color verde son los que tienen altas concentraciones de potasio. Medidas farmacológicas, entonces. Tenemos diferentes tipos de terapia. La monoterapia es específica para pacientes que tienen hipertensión arterial grado 1. Doctor, si mi paciente tiene hipertensión arterial grado 2, si mi paciente tiene hipertensión grado 2, se le da terapia doble. Entonces, 2 de doble, grado 1 de monoterapia. Un fármaco nada más. 2 fármacos para el de grado 2. Es fácil de recordar. Pero acá viene la complicación. Doctor, si mi paciente tiene hipertensión arterial grado 1, pero tiene un riesgo cardiovascular, así lo voy a poner alto, entonces ya no puedo dar monoterapia. Paciente grado 1 con riesgo cardiovascular alto es candidato para terapia doble. Doctor, si mi paciente tiene cualquier presión, cualquier presión, no importa, grado 1, por eso no lo estoy poniendo, tiene más de 80 años, así su presión sea muy elevada, nunca inicio con terapia doble. ¿Sí? Paciente que es grado 2, pero tiene más de 80 años y nunca ha tomado antihipertensivos, empiezo con monoterapia. ¿Por qué? Porque los pacientes mayorcitos suelen responder rápido y si le das terapia doble de frente, lo vas a llevar a hipotensión y hasta lo puedes matar. Por eso es que se empieza poco a poco. Recuerda que las terapias van progresando. Si la monoterapia no hace efecto, pasamos a la doble. Si la doble no hace efecto, pasamos a la triple. Si la triple no hace efecto, se llama resistente o refractaria a tratamiento. Y esta ya lo maneja el cardiólogo. Acá tenemos el esquema de cómo lo hace. Se le suma otro antihipertensivo más. Bien. Entonces, la terapia triple, ¿ante qué pacientes le voy a dar? Ante pacientes como ves que no han hecho efecto la terapia doble. Esa es la indicación. Terapia triple solo ante pacientes que no ha hecho efecto la terapia doble. Pero primero
tienes que revisar la adherencia al tratamiento. Tienes que asegurarte que el paciente tome su medicamento. Porque si está recibiendo 2 medicamentos, doctor, pero en los controles bien, igualito sigue la presión, primero tienes que verificar si el paciente está tomando los medicamentos. Y no solo basta con preguntarle, porque muchos te van a seguir engañando. Por eso es que es bueno, no solo para la hipertensión, involucrar a la familia. Tienes que, en pacientes con enfermedades crónicas, involucrar a la familia. ¿Sí? Tienes que hacerla. O sea, tiene que haber alguna persona en la familia que te diga, doctor, sí, sí toma, yo me doy cuenta. O doctor, no toma, no quiere tomar, no quiere, dice esas cosas le hacen daño. La mayoría de abuelitos dicen eso, ¿no? Bien, entonces no puede subir, pues. Va a tener que seguir en terapia doble y explicarle de que si no lo toma se va a empeorar. Y ya, bueno, no podemos hacer todo, ¿no? Tu chamba termina en hacer todo lo posible hasta que lo tome, pero finalmente él tiene la última palabra de tomarla o no. Fármacos. Entonces, doctor, ¿qué es esto? No me explicó. No me has preguntado, así que no creo que quieras que te lo explique. IECA es una familia farmacológica, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ARA2 son los antagonistas receptor de angiotensina 2. Estos son los calcio antagonistas y la D de diuréticos. Esas son las familias que he colocado aquí abajo. Entonces, aquí está el IECA, están los ARA2, los antagonistas del calcio y los diuréticos. En monoterapia, dice cualquiera de las 4 familias puedes establecer para inicio de tratamiento. Normalmente, con el que se prefiere empezar es con el IECA. Los IECA son los mejores para el tratamiento de la hipertensión, pero tienen sus contraindicaciones, y si hay contraindicación, pues no lo vamos a dar. Así que tenemos 3 otras alternativas adicionales. Hay casos específicos, por ejemplo, si son ancianos, si son ancianitos, no puedo dar IECA y ARA2. Tengo que comenzar, ya sabes, anciano, más de 80 años, comienzo con monoterapia y lo que doy es o un antagonista de calcio o un diurético. Bien, en ancianos, los mejores que se pueden, los indicados, son diuréticos y antagonistas de calcio. Entonces, hay un montón de cositas y detalles que hay que aprender, pero te estoy dando las generalidades. Doctor, Vamos, rápido acá, dímelo. doctor, disculpe, ¿y beta block también se puede dar? Sí, los beta block, pero los beta block son los peores para controlar presión. Beta block solo vamos a dar en pacientes hipertensos que tengan, por ejemplo, un paciente, una hipertensión en el embarazo. Una hipertensión en el embarazo, los mejores son beta block, o sea, tienen indicaciones específicas. Por ejemplo, si mi paciente tiene hipertensión y tiene arritmia, una arritmia supraventricular en un paciente hipertensivo, el mejor medicamento, porque trato las dos cosas, es el beta block. Obviamente los cardioselectivos, ¿sí? ¿Te acuerdas de la mnemotecnia? MAVE. ¿Bien? Entonces, o si mi paciente es una mujer con migraña que tiene hipertensión arterial ya instaurada, el medicamento que voy a elegir es el beta block, pero son casos específicos, puntuales. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es que yo no los he colocado acá, más solo lo he señalado aquí. Por ejemplo, infarto de miocardio previo con hipertensión, beta block es el ideal. ¿En dónde más? En fibrilación auricular o cualquier arritmia supraventricular, beta block es el indicado. En el embarazo, beta block. ¿Bien? Sí, doctor, gracias. Entonces, aquí les he colocado algunos antihipertensivos preferidos de acuerdo a la condición. Si mi paciente tiene un feocromocitoma, ¿qué le doy? Fentolamina es lo mejor para tratar su hipertensión arterial. ¿Bien? Etnia blanca, diuréticos y AC, antagonistas de calcio. Y los YECA y ARA2 para los blancos. Son mejores, responden mejor al tratamiento. Listo. Entonces ese cuadro, como está completo, ya te expliqué para qué sirve. Aquí, vamos con las familias farmacológicas. Los YECA. ¿Quiénes son los YECA? Estos inhibidores, ¿cómo los vas a recordar tú? ¿Cómo los reconoces? Son los fármacos que terminan en PRIL, ¿no? Mencióname alguno.
Enalapril, captopril. Enalapril, captopril, lisinopril. Enalapril, captopril, lisinopril y todos los pril, ¿sí? Así pone también, y todos los pril. Bien. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción por el cual actúan los YECA? Los YECA actúan disminuyendo la resistencia vascular periférica. Esa es su forma de actuar. Disminuyendo la resistencia vascular periférica porque evitan que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? Son indicados para diabéticos, por ejemplo. O sea, ¿cuál es te lo pueden preguntar así? ¿Cuál es el hipertensivo indicado de preferencia para un diabético? Los YECA. No sé si está acá. Sí, síndrome metabólico YECA. Ahora, donde veas YECA siempre va a estar ARA2 a su costado, ¿eh? Porque pertenecen a la misma. Uno evita que se active la angiotensina y el ARA2 evita que actúe si es que ya se activó. O sea, finalmente hacen lo mismo, disminución de la resistencia vascular periférica. Por eso tienen casi los mismos efectos adversos, casi las mismas contraindicaciones y que es casi las mismas indicaciones. Así que le pones acá un muy parecido. Muy parecido. Efectos adversos que producen hiperpotasemia, insuficiencia renal aguda, si es que mi paciente tiene estenosis renal bilateral. Si mi paciente es un paciente con estenosis renal bilateral, yo le doy esto y le hago insuficiencia renal aguda. Ese es el efecto adverso, por eso no le puedo dar. En pacientes con estenosis renal bilateral no le puedo dar porque le voy a hacer que haga insuficiencia renal aguda. Molestias laringias es uno de los más comunes, ¿no? Y es algo que de repente muchos médicos me he dado cuenta desconocen o se olvidaron, porque siempre nos podemos olvidar. Yo trato de a mis estudiantes incidir y decirles ello, ¿no? Porque son muy utilizados estos fármacos. El paciente empieza a tener molestias laringias, tos, garraspera, que te diga el paciente, doctor, siento mi boca seca, mi garganta, más que hacia la parte externa, mi garganta acá adentro, lo siento seco, me provoca tos, una tos seca, doctor, no expectoro nada. Eso es un principal efecto adverso, reacción adversa de los YECA. Y es lo que te va a decir, tengo que cambiar el medicamento. Chicos, ¿me dejo entender? Entonces, por favor, porque es común, ¿eh? Sino que está infradiagnosticado. Eso te va a decir que hay que cambiar el medicamento. Contraindicado en el embarazo, como uno de los efectos adversos que da es la hiperpotasemia. Si tiene mi paciente hiperpotasemia o hipercalemia, no le voy a dar. Pues, paciente con enfermedad renal crónica, eleva potasio, tampoco voy a dar en ellos. Y ahí vamos todo el razonamiento que podamos hacer, ¿no? La unión clínica. Antagonista de receptores de angiotensina 2, los famosos ARA2. Aquí tenemos los y todos los ARTAN, ¿no? ARTAN. O sea, mencióname alguno. Muy bien, no todos a la vez. Uno por uno, chicos. No lo logro apuntar. Valsartán, Valsartán. Irbesartán. Irbesartán. ¿Sí? Telmisartán. Candesartán. Y Satán. ¿Cómo se llamaba el de Goku? ¿Satán se llamaba? Mr. Satán. Artán esa, no Satán o Atán. Es Artán. Bien. Efectos adversos. Efectos adversos que produce, similares, iguales. Son muy similares. O sea que si te aprendes las contraindicaciones de uno, son las contraindicaciones de otro. Las indicaciones de uno son las indicaciones de otro. YECA, por ejemplo, está indicado, apunta, diabetes en blancos y pacientes que tengan insuficiencia cardíaca. Pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes blancos, pacientes diabéticos, hay que dar YECA. Y además, en general, si es que no existiera alguna contraindicación, el mejor antihipertensivo con el que se debe comenzar es con el YECA, a menos de que haya una contraindicación. Gestantes, no se da YECA ni ARA2 porque son fetotóxicos. Por eso no se da en gestantes. Pasamos a antagonistas de calcio. Los antagonistas de calcio
o calcio antagonistas también le llaman así, son fármacos que se dividen en dos grupos, los no dihidropiridínicos y los dihidropiridínicos. Lo apunto así porque esto lo debes haber aprendido en farmacología. Los no dihidropiridínicos son dos los que debes conocer, verapamilo y diltiazem. Verapamilo y diltiazem. Y los dihidropiridínicos son todos los pino o los hipino. Todos los hipino. Vamos, ¿te escucho? AMLO y NIFE. Nifedipino. Amlodipino, nifedipino, nicardipino, ¿sí? Y todos los pinos. Bien. Entonces, estos antagonistas de calcio, de receptores de calcio, bloqueadores de canales de calcio, calcio antagonistas, su mecanismo de acción es al evitar que el calcio entre a las células musculares lisas, generan la contracción, evitan la contracción de estas, produciendo una vasodilatación. Son vasodilatadores arteriolares. También pueden bajar el latido del corazón, pero poco, tienden a hacer poca bradicardia. Y cuanto al inotropismo negativo que tienen, es poco. Lo principal es vasodilatador arterial. ¿Indicado en quiénes? Está indicado en personas que tengan alguna comorbilidad que sea un fenómeno o una enfermedad por vasoespasmo. Por ejemplo, si el paciente dentro del cuadro clínico que te dice, ¿qué medicación elegiría? Y dentro del cuadro clínico el paciente está haciendo fenómeno de Raynaud, el fenómeno de Raynaud se da o se produce por vasoconstricción, o sea, su fisiopatología es vasoconstricción a nivel de arterias periféricas. Vasoespasmo, vasoconstricción. ¿Cuál es el que prefiero dar en este hipertenso? Calcio antagonistas. O por ejemplo, el paciente tiene angina de Prinzmetal. Yo les dije que el tratamiento importante en la angina de Prinzmetal, que es una angina por vasoconstricción, son vasodilatadores, pero principalmente los calcio antagonistas. Entonces, un paciente con hipertensión que además de eso está haciendo angina de Prinzmetal, tengo que dar calcio antagonistas. Aquí tenemos edema malleolar para los dihidropiridínicos y estreñimiento para los no dihidropiridínicos. Contraindicaciones solamente de los no dihidropiridínicos. Sus contraindicaciones de ellos, ¿sí? Insuficiencia cardíaca, bloqueo auriculoventricular, disfunción grave del ventrículo izquierdo y bradicardia. Diuréticos. Doctor, los diuréticos son diferentes familias, sí. Los diuréticos que se utilizan para, o los que se prefiere utilizar en hipertensión, son las tiazidas. Esos diuréticos, las tiazidas, son los de elección. Bien, las tiazidas. ¿Por qué las tiazidas elegimos? Porque tienen dos formas de actuar, por eso las elegimos. Su forma diurética, o sea, baja la volemia, pero el que me sirve más, aparte de que bajar la volemia, es que generan vasodilatación. A largo plazo, genera vasodilatación. Y eso es lo más importante porque me disminuye la resistencia vascular periférica, el principal objetivo en mi hipertensión arterial. Por eso es que utilizamos las tiazidas, chicos. Si utilizo otro diurético es simplemente para bajar la volemia. Las tiazidas, ya sabes, me ayudan con el proceso de vasodilatación. ¿En quién están indicados las tiazidas? Son los mejores para a los adultos mayores, para los negritos, los de raza así más bien chévere, ¿sí? Los de color más bien serio. Entonces, los afrodescendientes, se prefiere tiazidas, ¿sí? Por eso he puesto ahí diuréticos más, ¿dónde está? Raza negra. Diuréticos está al principio, ¿no? Y al calcio antagonista también se puede utilizar, pero los que se prefieren son los diuréticos. Bien. Prefiero entonces diuréticos. En pacientes con osteoporosis, apúntalo ya. Indicado. Porque es preguntado. Y si no lo apuntaste en datos claves, vamos a volver a decirlo. Osteoporosis, que tiene hipertensión. Osteoporosis es común, más la hipertensión también. En ellos, ¿qué ponemos? Tiazidas. Es el medicamento de elección, las tiazidas. Está contraindicado en gota. Las tiazidas, la T de tiazidas, está contraindicado en gota porque el efecto adverso es aumentar el ácido úrico en sangre.
hace hiperuricemia. Y tú sabes que no podemos generar más cantidad de ácido úrico porque va a haber más depósitos en la articulación y va a empeorar el gota. Entonces, tenemos que, está contraindicado el uso de estos en gota. Está contraindicado en pacientes con dislipidemia porque estos fármacos, las tiazidas, aumentan colesterol y triglicéridos. También aumentan el calcio. Acá están todos los efectos adversos. Por eso es que tampoco se dan ni hipercalcemia. Bajan sodio. Y si baja sodio, tampoco lo puedo dar en hiponatremia. Hemos conversado entonces sobre los principales, son las 4 familias farmacológicas principales. Doctor, cuando es resistente, aquí están las 4 familias. O sea, le doy los 4, sí. No, los 4 no das, lapsus. Yo estoy, lapsus. Los 4 jamás se dan. ¿Por qué? Acá dice O. Como son lo mismo, ARA2 y ECA, lo mismo entre comillas, ¿no? Actúan en la misma cadena metabólica, obviamente uno antes y uno después. Tienen las mismas indicaciones y contraindicaciones y efectos adversos muy similares. No los puedo juntar. Entonces, algo que es un error es juntar. El señor está recibiendo los sartán. Ah, señor, no está controlando. Vamos a sumarle en el april. No, no se hace eso. Por eso es que siempre está el O. Bueno, entonces estás dando uno de ellos y los otros 2 en la resistente, más otro antihipertensivo. ¿Qué otros antihipertensivos existen? Todos los otros diuréticos. Pero después de las tiazidas, el diurético que elegiría, si es que quiere sumar un diurético más, es la espironolactona, un diurético ahorrador de potasio. Es el que se elige, si es que quiero acá. Datitos, ¿no? Datitos. Si es que quiero elegir un diurético más, espironolactona. Si mi paciente, por ejemplo, tiene hipertrofia prostática benigna, para ayudarlo también con eso, sumo un vasodilatador, otro vasodilatador periférico, ¿cómo se llama? Tamsulosina. Tamsulosina, terazosina o prazosina son los fármacos antagonistas de alfa-1 adrenérgicos que sirven para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna y me ayudan aquí en la hipertensión arterial también. Sería otro antihipertensivo. Son antihipertensivos de segunda línea. ¿Sí, chicos? Entonces, va a depender. Ya eso es manejo del cardiólogo, pues. Solo estamos dando algunos datos que tú, a efectos de preguntas, debes saber. Finalmente, nos vamos a daño de órgano diana. O sea, ¿qué es eso, doctor? Son los órganos que afecta principalmente tu hipertensión arterial. Daño orgánico mediado por hipertensión arterial. Comencemos. ¿Con cuál quieres comenzar? Elige uno. Va a ser lo más, menos dictatorial. Con ojos, vámonos con ojos. Doctor, está bonito ojos, vamos con ojos. El único del cual ha traído imagen, doctor. Bueno, con los otros también, pero los otros son dibujitos. Acá en ojos está bien bacán la imagen de fondo de ojo. Entonces, ¿qué ocasiona en el ojo? Daña la retina. Pero tú eres notrero 13, no vas a decir así, daña la retina. Tú dices, el daño que produce es retinopatía hipertensiva. Retinopatía hipertensiva. Y la retinopatía hipertensiva, que es el daño en los ojos, fue clasificada por Kate Wagener Barker. Entonces, plantearon la clasificación de los grados de retinopatía hipertensiva. Y esto es lo que te he traído acá, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Obviamente, si estás más abajo es peor. Grado 4 es peor. Grado 1 es lesión inicial. Te cuento, para que razones después esto en casita. Las arterias ingresan desde esta zona. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Papila. Papila óptica, disco óptico. ¿Sí? Papila. Fobia no se llama eso. ¿Ah? Papila óptica. Entonces, en el centro de la papila óptica salen las arterias. Bueno, lo voy a poner de rojo. Tú no lo hagas, tú solo entiéndeme esto, porque si no, no vas a poder escribir lo que después vamos a señalar. Acá te estoy contando un poco de un resumen rápido y violento de la fisiología del ojo, de la irrigación. Entonces, salen arterias, sale la sangre de ahí, de ese punto. Y a ese punto llegan las venas. Llega la sangre para irse del ojo, para irse de la retina. ¿Me dejó entender? Ya, hasta ahí estamos bien.
Otra cosa que debes saber, las venas son más gruesas que las arterias. Normalmente el doble de grosor tienen. Entonces tú podrías identificar rápidamente cuál es una vena y cuál es una arteria. ¿Qué es esto y qué es esto? 1, 2. ¿Quién es la vena? 2. 2, muy bien. ¿Listo? Entendido ello, normalmente es el doble de tamaño. Entendido ello, debo saber que cuando hay hipertensión, lo que hace tu retina para defenderse es evitar que la sangre entre. ¿Me escuchas? Evita que la sangre entre. ¿Y sabes cómo evita que la sangre entre? Lo evita así. ¿Te has dado cuenta acá en la arteria que parece que no tuviera continuidad? Igualmente acá. ¿Te has dado cuenta que parece que ya no siguiera? ¿Por qué? Porque la arteria está contrayéndose. Es como decir, está entrando mucha sangre por la fuerza que tiene, yo evito que entre. Y entonces se genera vasoespasmo. Vasoespasmo. La principal respuesta de la retina para defenderse es contraer sus arterias y evitar que le entre mucha presión a la retina. ¿Me dejé entender? Bonito, ¿verdad? Eso es grado 1. Grado 1, todavía no hay síntomas. Grado 1, el paciente no hay ninguna manifestación. Bueno, sí hay una manifestación que te voy a decir cuál es. No hay síntomas y la manifestación, ¿cuál crees que es? ¿Qué es lo que están haciendo las arterias, chicos? Lo vamos a aprender razonando y no memorizando. ¿Qué están haciendo las arterias? Se constriñen. Contrayéndose. Por lo tanto, ¿van a estar más grandes o más chiquitas? En cuanto a grosor. Más chiquitas. Si tú ves una arteria que es la tercera parte de una vena, o mejor dicho, lo planteamos así, ¿no? Mejor. Si la arteria es menos de la mitad de una vena, estamos hablando de su grosor, o sea, un tercio o la cuarta parte, si tú ves que es más chiquito que la mitad, porque lo normal es que sea hasta la mitad, la vena es normalmente el doble, ¿bien? Si se da esto, estás en grado 1. Es lo único que te puede decir. Sí, esclerosis no. La esclerosis no se nota acá. Entonces, hay una estenosis. ¿De quién? De las arterias, por vasoconstricción. Acá sucede vasoespasmo. Espasmo. ¿Listo? Pero acá viene el problema, que la hipertensión como sigue y no la estás tratando, la hipertensión se quiere abrir paso y entonces presiona más fuerte y obviamente le va a ganar. La arteriola de la retina es chiquitita, le va a ganar, pero la arteriola puja y puja, ahí se dan, la arteriola tratando de cerrarse y la presión tratando de abrirla. En ese fenómeno, el endotelio se empieza a dañar y no manches, se daña el endotelio y el calcio se empieza a meter, se empieza a calcificar, ¿sí? Yo lo razono así. Otra forma que ahorita se me ha ocurrido, nunca lo había explicado así, es que la arteria diga, como tú eres más fuerte, yo me enduro, me hago hueso. Y entonces se empieza a calcificar. ¿Cómo se llama el proceso de calcificación de las arterias y de enduramiento? Se llama Arteriosclerosis. arterio, no átero, arterioesclerosis. Entonces, ¿qué sucede en el grado 2? Hay una esclerosis, hay una arterioesclerosis. Y las arterioesclerosis van a ir progresando cada vez. ¿Me dejo entender? En el grado 2 hay arterioesclerosis, no lo olvides. ¿Qué vamos a ver? Esto. Y ahí señalas, por favor. Ahí recién señala. Esto. ¿Qué ves ahí? Ves un engrosamiento de las paredes, ¿sí? De las paredes arteriales y una luz en su centro. Eso no se debería ver así. Entonces, eso, ¿por qué se produce? Porque hay un engrosamiento de las paredes, una calcificación de las mismas, que empiezan poco a poco a cerrar la luz. Esto de acá, por el color que tienen, los semiólogos, oftalmólogos le dicen hilos de cobre. Y esto de acá es cuando ya la calcificación es mayor. O sea, ya prácticamente todo está calcificado. Y entonces ahí se ve blanquito. Aquí se ve un blanquito con dos líneas rojas a los lados. Sí lo pueden identificar, ¿verdad? Esos son los hilos de cobre. Y estos de aquí son los hilos de plata. Entonces, si el caso clínico te dice presencia de hilos de cobre, hilos de plata,
No está acá, pero es esto de aquí. Reflejo luminoso arterial exagerado. Así lo pueden poner. Reflejo luminoso arterial exagerado. Entonces, aquí obviamente está habiendo reflejo de la parte central y aquí reflejo de todo el vaso. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Los hilos de plata, hilos de cobre primero, y los hilos de plata. Y otra cosa importante del grado 2 es que como estas arterias ahora están soportando más presión, las arterias están con mucha presión arterial porque están tratando de vencer, cuando se crucen una arteria con una vena, que normalmente se cruzan, por ejemplo acá, mira, no apuntes esto, solo mira. Ahí tenemos un cruce, esta es la arteria y la otra es la vena. Hay puntos en los cuales hay cruces. No es que se unan, sino que una pasa encima de otra. Son los cruces arteriovenosos. Son normales. Cuando tú tienes retinopatía hipertensiva, ese cruce, por la cercanía de la arteria con la vena, como la arteria tiene mucha presión, mucha fuerza, porque está haciendo eso, hace que la vena que está al ladito se colapse. ¿Me dejo entender? A ver, veamos uno más grave. Mira acá. Mira, este es el dato. Acá sí está bonito para resaltarlo. La gruesa es la vena. La chiquita es la arteria, que ya está con hilo de cobre. ¿Te has dado cuenta? Está muy hipertensiva y muy dura. Entonces, la vena que está pasando con la arteria ahí una encima de la otra, ha colapsado. ¿Sí lo ve? Chicos, confírmenme. ¿O no se entiende lo que les estoy diciendo? Chicos. Sí se ve, sí se ve. Pero sí se entiende o no. Porque Sí, también. Perfecto. Eso se llama cruces arteriovenosos patológicos, ¿ya? Colapso de vena. Aquí está, mira. Colapso, ponlo colapso. Colapso venoso en los cruces arteriovenosos. Entonces, también vamos a resaltar cruces arteriovenosos porque algunos libros lo colocan simplemente así, como si eso fuera normal. Los cruces arteriovenosos no son anormales. Lo que es anormal es que en esos cruces esté colapsada la vena. Eso es anormal. ¿Bien? Listo. Eso es grado 2 y punto. Grado 2. Grado 3. En el grado 3 ya el vaso se cerró por completo y la arteria al cerrarse deja de irrigar la retina porque ya se cerró, se calcificó y entonces empiezan a morir las células, empiezan a sufrir isquemia y al sufrir isquemia se van muriendo, se van degradando y ese tejido queda sin riego sanguíneo y se vuelve blanco, lo que los semiólogos, los oftalmólogos llaman exudado algodonoso, esta mancha blanca, por ejemplo, ¿sí? O estas manchas blancas de aquí. Son llamados exudados algodonosos, pero que evidencian que ya no le llega sangre a esa parte de la retina. Fácil. Entonces, manchas algodonosas que me evidencian que ya no llega sangre. El tejido empieza a morir y se genera necrosis. Necrosis. Necrosis acá, esta de acá es una necrosis. Se ven oscuras. Esta de acá es una necrosis. N de necrosis. Doctor, ¿y estas manchas rojas? Esas manchas rojas son hemorragias. Bueno, con otro color lo voy a poner. Estas manchas rojas, y me estoy explayando, así que vamos más rápido ahorita, porque si no, no vamos a ir hasta las... Esas son las hemorragias, las manchas rojas. Entonces, si te dicen necrosis, hemorragias, manchas rojas, donde acá dice necrosis, no hay. Necrosis, hemorragias, manchas rojas, manchas algodonosas, manchas oscuras, eso es grado 3. Grado 3, retinopatía hipertensiva grado 3. Y la grado 4, todo lo anterior, obviamente, cada una de estas tiene todo lo anterior, te estoy marcando lo que diferenciaría y te haría pensar que ya pasamos de grado, es que en el grado 4, lo que te va a decir que haya grado 4 es el edema de papila. A ver cómo lo han apuntado acá. Edema del disco óptico. Edema del disco óptico. ¿Qué es eso, doctor? Que normalmente en un examen de fondo de ojo tú tienes que poder diferenciar y distinguir claramente el disco óptico con la retina. Lo tienes que identificar. Claramente se ve el borde. Claramente se diferencia. Cuando ya no hay esa diferencia, se está perdiendo, eso es edema de papila. Por ejemplo, aquí.
¿Qué vemos ahí? ¿Con qué lo señalo? Con negro. ¿Qué vemos aquí? Que el borde ya se ha perdido. Acá incluso ni se ve cuál es el límite. Acá también parece que no hay límite. Entonces ese es edema de papila. Y el edema de papila te dice que estás en grado 4. Listo, chicos, vámonos a otro. Díganme, rápido. Ah, la evaluación. ¿Cómo se hace la evaluación? La evaluación la haces con fundoscopía. ¿Qué es eso, doctor? Examen de fondo de ojo, pues. Fundoscopía. Sea la convencional con el oftalmoscopio convencional o con los aparatos de fundoscopía especializados del oftalmólogo. De donde salen estas fotos. Listo, ¿cuál nos vamos, chicos? No quieres Riñones. elegir. ¿Cuál? Riñones. Riñones. Vámonos a riñones. En riñones, lo que se produce, daño. El daño se llama enfermedad renal hipertensiva. O también le puedes decir enfermedad renal crónica, hipertensiva, ¿no? Renopatía, no sé si se puede escribir así. Enfermedad renal crónica por hipertensión arterial. Ese es el daño que produce. ¿Sí? Ese es el daño. Específicamente, ¿qué hace? El proceso fisiopatológico es hacer arterioesclerosis de sus arterias, arteriolas. Y esto incluye también el glomérulo renal. Arterioesclerosis de arteriolas, aferente y eferente y glomérulo renal, así como desarrollo de tubulopatías, es lo que se genera en esta enfermedad renal crónica por hipertensión arterial. ¿Cómo evaluamos? Pues evaluamos el funcionamiento del riñón con la tasa de filtración glomerular, dependiendo cuánto de lesión tenga. Entonces, tasa de filtración glomerular también lo pueden escribir como índice de filtración glomerular, siglas en español, y las siglas en inglés GFR, ¿no? Pues en cualquiera de sus tres presentaciones puedes tener, y eso es lo mismo. Te lo apunto porque en algún momento a quien te habla le confundió, ¿no? Porque leo un libro y veo que solamente pone la sigla hasta buscar qué significa la sigla. Te hablo cuando era estudiante, ¿no? Entonces con esto de repente te facilito, si es que así lo necesitaras, que no estés buscando qué significa. ¿Esto qué es? Esto es la otra forma. Primera forma de evaluar el daño renal por hipertensión es con la tasa de filtración glomerular o índice de filtración glomerular. Y el segundo, que es más específico, es con lo que conocemos y que se llama cociente albúmina creatinina. Cociente albúmina creatinina. Entonces, ese cociente lo normal es que sea menos de 30. Ese es el valor normal. Si es más de 300, ya eso me habla de una proteinuria. Y si está entre 30 y 300, microalbuminuria. O sea, esta enfermedad renal crónica que genera esto y junto con ello la destrucción del glomérulo va a llevar a lo que conocemos como un síndrome nefrótico. Por eso es que otra forma de evaluar es bien la proteína, ¿no? Si hay proteinuria o no. Y este es un cociente que me ayuda mucho para ver eso, la proteinuria. Vámonos con corazón. Entonces, en el corazón, lo que produce el corazón es que la hipertensión, perdón, como la hipertensión es sistémica, hay mucha presión a nivel de la aorta, eso se transmite de forma retrógrada y hace que trabaje más el ventrículo izquierdo. Por eso es que el ventrículo izquierdo le pasa a ello. ¿Qué tú estás viendo ahí? Que el ventrículo se engrosa. Entonces, una hipertrofia ventricular izquierda. Hipertrofia ventricular izquierda es el daño. Y como no crece hacia afuera, sino hacia adentro, disminuyendo el volumen del ventrículo, se llama concéntrica. Entonces tú vas a responder a partir de ahora, ¿no? ¿Qué le genera la hipertensión a tu corazón? Hipertrofia ventricular izquierda concéntrica. ¿Cómo evaluamos eso? Lo vamos a evaluar con, si quieres una prueba de imagen, ecocardiograma. El ecocardiograma te va a decir, ¿no?, cuán engrosado está, qué grosor tiene la pared,
Te va a ayudar también en calcular el ecocardiograma, la fracción de eyección, para que tú establezca si es una cardiopatía o una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección elevada o disminuida. Ya cuando hablemos de insuficiencia cardíaca entenderemos eso. ¿Sí? Ojo, esta hipertrofia ventricular concéntrica genera que vayas hacia una insuficiencia cardíaca congestiva. Va a generar eso finalmente. Ese es el fin. El inicio es la hipertrofia ventricular concéntrica. ¿Qué más? ¿Cómo podemos ver esa hipertrofia ventricular concéntrica? De acuerdo a la alteración de la despolarización y repolarización, o sea, en el electrocardiograma. En el electrocardiograma, que por ejemplo los QRS, que me indican la capacidad de contracción del corazón, van a estar con mucho voltaje. Por ejemplo, si te dicen un QRS en cuanto a tamaño en la vertical, más de 25 milímetros, entre paréntesis ponle voltaje, porque es el tamaño en la vertical, más de 25 milímetros, eso me indica que está crecido y que hay mucha despolarización por ende. O, para ser más preciso, se ha inventado criterios, ¿no? Antes de eso, por ejemplo, como se está hipertrofiando el corazón izquierdo, lógica, él es el que más se despolariza y más fuerte. Por ende, hay un vector que se llama vector de despolarización ventricular, fisiología electrocardiográfica. El vector de despolarización ventricular universal del corazón, el vector electrocardiográfico del corazón, su dirección señala lo que llamamos el eje cardíaco. Obviamente no el anatómico, sino el electrocardiográfico. El eje eléctrico del corazón o electrocardiográfico, si se desvía en la rosa de eventos más allá de los menos 30 grados, se llama desviación hacia la izquierda. Entonces, una desviación del eje también te indicaría hipertrofia ventricular izquierda. Desviación del eje cardíaco. Obviamente estamos dentro del electrocardiograma. Más de, por ejemplo, mayor a menos 30 grados. De 30 grados a más. Eso es desviación. Y lo que preguntan es el famoso Sokolov-Lyon, hicieron un consenso en el cual se dieron cuenta de que una forma más precisa de saber si es que hay hipertrofia ventricular izquierda es medir la onda S en la derivación V1, medir la onda R en la derivación V5, medirla, cuántos milímetros mide, sumar esos dos valores, y si sale más de 35 milímetros, ya tienes hipertrofia ventricular izquierda. También Cornell da lo suyo, dice, no, la S lo vamos a medir en B3, y la R la medimos en AVL, y si sumamos en varones, si da más de 28, entonces es hipertrofia ventricular izquierda, y si da más de 20 en mujeres, hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cuál es el más preguntado? Los famosos criterios de Sokolov. Se acabó. Cerebro. Facilito. En el cerebro lo aturde. Le puede dar de todo, ¿eh? Vamos con el principio. El principio, que le dé los famosos ataques isquémicos transitorios. Ataque isquémico transitorio. Ya lo hemos visto, revisa ACV. O lo que llamamos encefalopatía hipertensiva. Encefalopatía hipertensiva, trastorno del sensorio, ruido consumado con tinnitus, vértigo, mareo, más el trastorno del sensorio, puede haber o no dolor de cabeza, encefalopatía hipertensiva. Accidente cerebrovascular, ¿cuál? ¿Isquémico o hemorrágico? Los dos. Accidente cerebrovascular. El que más común ocasiona la hipertensión arterial es el isquémico, pero también puede ocasionar el hemorrágico. Pero más frecuente es el isquémico. La hipertensión está más relacionada con el isquémico. ¿Por qué? Porque están habiendo daño endotelial, y si hay daño de endotelio, activas factores de coagulación y se inicia la coagulación y se forma un trombo. Y entonces produce un accidente cerebrovascular isquémico. Evaluación. ¿Cómo lo evaluamos? Lo evaluamos al cerebro, pues, con la resonancia magnética para ver el daño. Cualquier prueba de imagen, ¿no?
La mejor, la resonancia magnética, que me va a decir si hay microhemorragias, si el cerebro está atrofiándose, cómo está la sustancia blanca, cómo está la sustancia gris, resonancia magnética. Por último, hablemos de los vasos sanguíneos. En el caso de los vasos sanguíneos, lo que sucede es, esto de acá es depósito de placas de ateroma, se llama ateroesclerosis. Eso no tiene nada que ver, es simplemente para que diferencies. Lo que sucede es un engrosamiento y depósito de calcio subendotelial que vuelve rígida la arteria. Eso es lo que daña. Rígida la arteria. Eso se llama arterioesclerosis. Arterioesclerosis. Tanto de arterias centrales como periféricas. Ese es el daño en los vasos sanguíneos. ¿Cómo evaluamos si hay arteriosclerosis? Lo vamos a evaluar por, aquí tenemos un método, son 4 mangas, van en los 2 brazos, en las 2 piernas, que me van a calcular bajo una serie de fórmulas de divisiones de las presiones que van evaluando, me van a dar lo que llamamos el índice tobillo-brazo. Tobillo-brazo. Hacen una comparación de presiones sistólicas y diastólicas de los 4 miembros y me reportan un valor. Y ese valor, de acuerdo a una tabla de clasificación, me dice qué grado de lesión arteriosclerótica hay en las arterias periféricas. Doctor, ¿no mancha? ¿Sí? Sí. Bien, el índice tobillo-brazo. También puedo hacer ecografía, ¿no? Ecodoppler. Ecodoppler o ecografías para ver cómo están las arterias, si hay algún tipo de insuficiencia vascular, cómo están los pulsos, cómo está la velocidad de onda, etc.